hoy, como siempre, vamos a pasar una asistencia parcial, ¿verdad, compañeros? Vamos a ver... Irma Yolanda Kim, ¿está presente? Presente, licenciado. Muy bien. Delis Waldemar. Presente, licenciado. Muy bien. Brian Leonardo Coy Cate. Buenas tardes, presente. Muy bien. Jessica Xiomara Rojas Fernández. Muy bien, Jessica. Paula Raquel García Trujillo. Muy bien, ahí está Paula. Dora María Ortega Avendaño. Presente, licenciado. Muy bien. Eliab Israel Pérez Marroquín. Presente, licenciado. Muy bien. Cindy Giovanna Estrada López. Presente, licenciado. Elda Milena Orellana García. Elda Milena Orellana García. No están. Sofía Elizabeth López Reyes. Sofía Elizabeth López Reyes no está. Kenia Estefania Noriega Hernández. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Kevin Cristada Guzmán Colindres. Kevin. Kevin no está. Kevin Guzmán. Marleni Aolivama López López. Marleni Aolivama López López no está. Alexander Federico Martín Hernández Pérez. Rina Eloísa Guzmán Paz. Presente, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, Rina. Pedro Andrés Arana Z. Presente, licenciado. Feliz tarde. Muy bien, igualmente, gracias. Flor de María Menéndez Mendizábal. Flor de María Menéndez Mendizábal, ¿no está, compañeros? ¿Qué estará pasando? Que hay muchos que no están, compañeros. Sofía Nicté Fernández. Presente, Lic. Jacqueline Adriana Reyes. Presente, licenciado. María del Rosario Bernal García. María del Rosario Bernal García. Otra desertada, compañeros. María del Rosario. Dora Santizo Dueñas. Presente. ¿Dora es o Dara? Dora. Es Dara, licenciado.
Dara, ¿va? Sí. Sí. Dara Santizo Dueñas, muy bien. Pablo Roberto Yucuté Shonik. Presente, licenciado. Muy bien. Helen Priscila Ortiz Florian. Presente, licenciado. Muy bien. Carol Vanessa Martínez Duarte. Carol Vanessa Martínez Duarte. Carol Vanessa Martínez Duarte, no están. Madeline Alejandra García. Presente. Muy bien. Claudia Nicole Reynoso Morataya. Presente, Lic, es Montoya. Montoya, ¿verdad? Henry Esteban Meda Castillo. Presente, licenciado. Muy bien. Maylin Lisbeth Granillo Ronquillo. Presente, licenciado. Muy bien. Rodrigo Edmundo Guerrero Hernández. Presente, Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Armando García Ávila. Presente, licenciado. Muy bien. Silvana Papa. Presente, Lic, buena tarde. Buenas tardes. Josué Manuel Peralta. Peralta creo que es también. Peralta. Josué Manuel. No están. ¿Qué pasará, compañeros? Que hay muchos que ya no están. Como 60 no están. Como 60 no están, ¿va? ¿O ya ganaron el curso o qué? ¿O desertaron de la sección? Se desanimaron. ¿Será que se desanimaron? ¿Pero quién los desanimaría? Vamos a ver, Carla, Olivia, ¿qué dicen? Licenciado, buenas tardes. Yo quisiera saber si usted me llamó. Espérame, vamos a ver. No, todavía no se ha llamado Carla. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir, compañeros. Vamos a ver Flor de María Menéndez. Lic, disculpe, fíjese que yo escuché que me llamó, pero no pude encender mi micrófono. Perdón. Sí. Yo pensé que era otra desertada, que si no, ¿verdad? Ahí está Flor de María Menéndez. No, Lic. Licenciado, disculpe. Mendizábal, ¿va? También. Entonces, sí, aquí está. Ya Gracias. Vamos a ver. Licenciado, disculpe, es que a mí me llamó, pero yo no estaba atento en ese momento, disculpe. Usted es Peralta. Correcto. Muy bien. Sigamos, pues, compañeros. Mónica Yanet Peña Gutiérrez. Mónica Yanet, ¿no está? Jennifer Celeste Tuche. Tuche o Tunche, algo así. Chávez. Tampoco está, ¿verdad, Jennifer? Celeste Tuche. Jairo Joel Chamalé. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sergio Roberto Revolorio.
Mateo. Presente, licenciado. Muy bien. Ashley Fulvia Mayeli de la Cruz Azurdia. Presente, licenciado. Muy bien. Orpa Roxana Michelle Oshlar Román. Presente, licenciado. Muy bien. Luis Sarbelio Reyes Escobar. Presente, licenciado. Tirsa Mendoza Pineda. Buenas tardes, licenciado. Ya me está cambiando el apellido. Así, ¿cuál es su apellido entonces? Es Pineda. Ajá. Pineda Sampuel. Ajá. Sampuel. No, no es muy común su apellido, Sampuel. No. Bueno, Liudmila Caal. Liudmila Caal. Licenciado, buena tarde. Muy bien, buenas tardes. Elizabeth Soyón Yac. O Yoc. Buenas tardes, licenciado. Presente. Muy bien. Juan Manuel Folgar. Presente, licenciado. Evelyn Paola España. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Andrés Estuardo González Herrera. Andrés Estuardo González Herrera no está. Ángelo Fabricio Francisco Castro Quiná. No está, ¿verdad, compañeros? Ángelo. Emerson Aldair Chet Sicán. Emerson Aldair no está. Vamos a ver el chat, compañeros. Dice Everson Jeshua Barrios. Dice, a mí nunca me han llamado. Dice. Everest. Joshua. Vamos a apuntar aquí Joshua. Berrios es o Barrios ahí, compañeros. Buenas tardes, licenciado, es Berríos. Berríos. Así es, licenciado. Escobar. Negli Jason Tomás dice que pasó su asistencia. Negli. Sí, aquí marcamos Negli. Carol Stephanie dice, he estado en las clases, pero tampoco me llama. Dice Carol Stephanie Morales Poc. Vamos a anotar, compañera. Gracias, licenciado. Muy bien. Vamos a ver. Carol. Carol, dígame. Buenas tardes, licenciado. A mí me llamó para responderle sobre la asistencia, pero no pude responderle.
Sí, aquí está. Carol Vanessa Martínez Duarte. Sí, así es. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, ahí estamos, compañeros, con la asistencia. Sí, Andrés. Disculpe, licenciado, a mí tampoco me ha llamado a la última clase y ni en esta. No sé si... ¿Pero nunca lo hemos llamado o ya lo hemos llamado algunas veces? Sí, ya me ha llamado algunas veces, pero en la última clase que fue presencial y en esta no me ha llamado, solo me ha confundido con Esteban Estuardo. Ya casi le doy a pachar que aquí estoy, pero no es mi nombre. Solo quería corroborar si... No tenga pena, no te preocupes si no se le ha, pero si ya se ha llamado algunas veces y otras veces no hay problema, ¿verdad? Lo importante es que ya se ha llamado algunas veces. Ajá, sí, no se preocupe. Muy amable. Gracias. Muy bien. Bien, compañeros, otra situación es en el tema del examen extemporáneo. No sé si hay alguien que haya solicitado examen extemporáneo o todos examinaron para que lo diga hoy. Bueno, vamos a entender que todos ya están examinados, ¿verdad? Porque no hay ninguna manifestación en contra. Luego, lo otro, compañeros, es en el tema del trabajo. En el tema del trabajo, el día del examen, pues, se recibió el examen junto al trabajo, pero fíjense que, bueno, algunos lamentablemente no aprovecharon esos puntos y no entregaron el trabajo, compañeros, ¿verdad? Entonces, hay como unos 4 o 5 compañeros que no entregaron el trabajo, ¿verdad? Entonces, la idea del trabajo, compañeros, era poder ayudarlos un poco en el tema de los puntos, ¿verdad? Aparte de otros objetos, ¿verdad? Un objeto importante era, digamos, permitir que hicieran un trabajo y que quien cumpla con los requisitos, pues, saque los 15 puntos, ¿verdad? Y eso le ayude para su zona, sobre todo a los que iban o van un poco mal, digamos, o sacaron un primer parcial bajo, digamos, en su calificación. Esa era la idea, compañeros, pero al final, pues es algo, digamos, una irresponsabilidad, creo yo, de los estudiantes que no presentaron el trabajo. Ahora no sé si están o no están presentes en este grupo, en esta sesión de hoy. Yo no puedo concebir eso, compañeros, que alguien no haga un trabajo que vale 15 puntos, ¿verdad? No, o sea, yo no entiendo por qué alguien puede omitir hacer un trabajo de 15 puntos y darse el lujo de perder 15 puntos, porque obviamente tienen 0 al no haberlo presentado, ¿verdad? Entonces, si están presentes, compañeros, traten de reflexionar, ¿verdad? Que ya están algo grandecitos, ¿verdad? Y deberían de tomar alguna responsabilidad en sus estudios, ¿verdad? Porque fíjense que, compañeros, que el reflejo que tienen ustedes de estudiantes, ese reflejo ya es algo que yo puedo entender cómo van a ser de abogados, ¿verdad? Entonces, si no son responsables ahorita, compañeros, en el tema del estudio, difícil van a ser unos profesionales responsables en el ejercicio de la profesión. Y si alguna profesión exige responsabilidad, compañeros, es la nuestra, ¿verdad? Incluso exige puntualidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de las audiencias, si a usted le dicen que es mañana a las 9 de la mañana, es mañana a las 9 de la mañana, ¿verdad? No es mañana a las 9:15, no es pasado mañana, no es que si quiero llego, si no, no llego, y no me interesa que pase. Entonces, al final, digamos, compañeros, quien no lo haya hecho, pues lo lamento por el estudiante, ¿verdad? Porque sí desdice mucho de su calidad como persona, de su responsabilidad para él mismo, ¿verdad? No para los demás, sino para mí, sino para él mismo, ¿verdad? Porque los puntos son para él, ¿verdad? Se ganan o se pierden, es de carácter individual el asunto, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente algunos no lo hicieron, no entiendo yo por qué no lo hicieron, se recuerdan que primero se habló creo que era del 9 de abril y después se pasó al 23 de abril, o sea que al final fueron como 2 meses para hacer el trabajo y entonces pues hubo suficiente tiempo, muchos se comunicaron a mi chat personal, yo les apoyé con las cartas que pedían los juzgados,
Les apoyé, incluso a algunos de ustedes los apoyé enviándoles hasta expedientes, ya cuando miraba que estaban desesperaditos. Entonces les envié expedientes para apoyarlos y que trabajaran. Fui flexible con muchos que encontraron expedientes que no tenían las dos instancias. Les permití modificar los términos del trabajo. Entonces, más no podemos hacer, compañeros. Entonces, en lo de los trabajos, pues bueno, el que aprovechó y cumplió con sus funciones, compañeros, los requisitos que se exigían, pues seguro van a tener sus 15 puntos, ¿verdad? El tema de la letra, compañeros, la letra, algunos compañeros, su letra es pues bastante casi ilegible, ¿verdad, compañeros? Que casi no se entiende, casi no se lee, compañeros. Eso tenemos que mejorarlo, compañeros. Hay que mejorar y por responsabilidad propia, para los que no tienen buena letra, compañeros, practiquen, ¿verdad? Practiquen, porque les voy a poner algunas situaciones legales por las cuales deben aprender a, por lo menos que la letra se entienda, ¿va, compañeros? No estamos hablando de una letra elegante o caligráfica, ¿va? Estamos hablando de una letra que se entienda, que sea legible. Cuando ustedes ven, compañeros, si vamos al ámbito notarial, ustedes ven en el código de notariado, ustedes pueden apreciar ahí que dice una regulación que los instrumentos se redactarán también a mano, ¿verdad? Es decir, yo podría hacer una escritura pública a mano, podría ser un acta notarial manuscrita, un acta de legalización de firma manuscrita, es decir, cualquier instrumento protocolar o extra protocolar, yo podría hacerlo a mano. Y les voy a poner un caso, compañeros, práctico y un ejemplo, bueno, una anécdota, más que un caso práctico, es una anécdota que viví hace algunos años. Fíjense que hubo una noche, como a la 1 de la mañana, digamos, me estaban llamando porque hubo un hecho de tránsito. Y había que autorizar, ¿va? No levantar, ¿va, compañero? Porque no está tirada el acta, porque si no se levantara, ¿va? Entonces, había que faccionar o autorizar un acta notarial de arresto domiciliario, de conformidad con el Código Procesal Penal, ¿verdad, compañeros? Y entonces fui digamos, como a la 1:30, 2 de la mañana, estaba en la estación de policía y llevaba una computadora portátil donde llevaba un formato de acta y llevaba mi impresora. Pero vean, compañeros, cómo es la situación. Cuando llegué a la estación y pedí en la estación de policía si me permitían conectar mi impresora, ¿verdad? Porque la computadora llevaba carga. Me dijeron que no. Fíjense. Y bueno, estaban en su derecho a decirme sí o no. Entonces me dijeron, bueno, yo con toda la educación del caso, ¿verdad? Si podía conectar mi impresora para poder imprimir el acta, me dijeron que no. Y bueno, no es no, ¿va, compañero? Entonces ya no pude hacerla digital, digamos, imprimir el archivo electrónico. Y entonces me recordé, compañeros, que el Código Notariado dice que a mano se pueden hacer los instrumentos. Entonces hice el acta notarial a mano, ¿va? Incluso me recuerdo que llevaba papel pasante, ¿verdad? Con papel carbón, como le quieran llamar, que ahora ya casi no se mira, para sacarle de una vez las copias, ¿verdad? Porque eran las 2 de la mañana, ¿verdad, compañeros? De un don de fotocopias en ese momento. Y entonces, es ahí, compañeros, en ese caso práctico, es un caso real, una anécdota, en donde entiende uno que es importante que la letra sea legible, ¿verdad?
Entonces, esto se los cuento, compañeros, porque hay que darle la dimensión a las cosas que son. Y sí hay que saber escribir, compañeros. No solo que se entienda la letra, compañeros, sino que tratemos también, yo sé que muchos, y no es culpa de ustedes, pero bueno, o parcialmente culpa de ustedes, digamos. Tenemos un sistema educativo pésimo, compañeros, desde el nivel preprimario hasta incluso ahora ya la universidad, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces tenemos un nivel pésimo de tal suerte que no tenemos ortografía, ¿verdad? Entonces no sabemos dónde va el punto, dónde va la coma, dónde va la tilde, etcétera, etcétera. Pero eso es también responsabilidad de ustedes, compañeros. Es fácil que se pongan a estudiar las reglas de acentuación, de puntuación, etcétera, etcétera, compañeros, porque sí, si algo nos puede dar vergüenza, compañeros, es que escribamos mal. Yo me recuerdo una notaria hace algún tiempo, compañeros, que leí una escritura que autorizó y decía, vende, cede y traspasa, decía, el inmueble identificado. Primero basta con la venta. El contrato es compraventa, no es cesión, no es contrato de traspaso, ¿sí? Entonces basta con que yo diga, vende el inmueble identificado en la cláusula anterior. Pero hay notarios erróneamente, compañeros, que ponen vende, cede y traspasa el inmueble. El problema de la colega aquí, compañeros, fue que escribió cede con S, compañeros. Cuando es sede con C, es de cesión. Cuando es sede con S, es del lugar, ¿verdad, compañeros? De un lugar físico, una sede social de una entidad, por ejemplo. Entonces, pues se ve mal, ¿verdad, compañeros? Se ve penoso el asunto. Entonces, en ese sentido, compañeros, es responsabilidad de cada uno de ustedes tratar de ir estudiando eso, compañeros. Eso les va a servir, ¿verdad? En lugar de estar haciendo otras cosas con el teléfono, pónganse a aprender algo de estas situaciones, compañeros. El idioma español es un idioma bastante difícil de dominar. Eso tenemos que tenerlo claro todos, ¿sí? Sin embargo, hay cosas que son muy básicas, compañeros, y que sí la debemos saber, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo también hace algún tiempo que circuló en redes un memorial hecho por un abogado de Sudamérica, pero estos como que están igual que nosotros, ¿verdad? Porque sí era una redacción pues con muchos errores, ¿verdad? Entonces venían ahí marcados los errores, pero en un renglón había un montón de marcas, ¿verdad, compañeros? De palabras mal escritas. Entonces tengamos cuidado con eso, compañeros. O sea, por una situación de responsabilidad personal, compañeros, háganlo y entonces aprendamos a escribir, ¿verdad? Bueno, entonces eso en cuanto al trabajo, compañeros, que se lamenta a aquellos que no lo hicieron. En cuanto al examen final del curso, compañeros, porque creo que ya en menos de un mes ya estamos en el examen final, ¿verdad? O por ahí cerca, creo que es el 28 o por ahí de mayo el examen. Entonces estamos a 4 semanas del examen final, ¿verdad? Entonces, de una vez, digamos, podemos platicar, compañeros, que en el examen final se evalúa todo el curso, ¿verdad? Para que lo vayan visualizando. Por supuesto que la mayor parte del porcentaje del examen final es sobre lo que veamos nuevo, digamos, si vale el término nuevo. Y pues un porcentaje, digamos, menor es de lo que vimos en el primer y segundo parcial, ¿verdad? Entonces, así sería, compañeros, en cuanto al examen final. Bien, vamos a empezar entonces, compañeros, ya con los temas últimos, que el tiempo es complicado, compañeros. El semestre es muy corto, digamos, para dar todo lo que uno quisiera darles, la verdad. Y luego tenemos
algunas situaciones como el miércoles, que bueno, es 1 de mayo, entonces no hay actividad, ¿verdad? Entonces tendríamos clase hoy nada más, ¿verdad? Pero bueno, esperemos la publicación oficial, ¿verdad? Pero digamos que estamos ante el hecho de que de esta semana solo hoy y bueno, la otra semana nos vemos ya presencial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ya algunas figuras, compañeros. Algunas pues ya hemos hablado algo y vamos a ir ahondando, digamos, en la figura. ¿Se recuerdan que hablamos en clases anteriores sobre la incomparecencia injustificada, ¿verdad? Es decir, que cuando no se comparece de manera injustificada, entonces pues hay ciertos efectos en relación a esta incomparecencia, ¿verdad? Injustificada diríamos cuando no presentamos algún certificado médico, ya que el único motivo, como lo vieron ustedes, lo vimos la vez pasada y estaba en el cuestionario y en algunas variantes de examen vino, que cuál era el motivo que se invocaba para la excusa de inasistencia a una audiencia, y entonces era por enfermedad, ¿verdad? La única excusa que puede ser presentada. Entonces, algo que no se nos tiene que olvidar, compañeros, y que ya lo comentamos, es que la excusa es solo para personas individuales, para personas colectivas. Es decir, si una parte procesal está compareciendo en nombre propio, esta parte, como el actor, por ejemplo, el trabajador que no pueda llegar a la audiencia, esta persona sí puede presentar excusa por enfermedad. Lo mismo ocurriría si el patrono fuera una persona individual, ¿sí? Si es una persona individual, ella también puede excusarse por enfermedad. Quienes no pueden plantear excusa, compañeros, son las personas jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes demandan a Textiles Guatemaltecos Sociedad Anónima, es una entidad mercantil. Entonces, en ese caso, compañeros, el gerente o administrador o representante legal de esa sociedad anónima que ustedes están demandando no puede excusarse por enfermedad, ¿verdad? Es decir, que ellos, de conformidad con la jurisprudencia establecida por la Corte de Constitucionalidad, no pueden invocar esta excusa por enfermedad. Puede ser que se enfermen, obviamente, son seres humanos los representantes legales de una entidad. Sin embargo, lo que dice la Corte es que deben nombrar mandatario judicial, ¿verdad? Para que sea el mandatario judicial el que se apersone al proceso. Esa es la salida que dice la Corte, pero que en todo caso se han dado en la práctica tribunalicia, compañeros, el hecho de que hay entidades civiles, mercantiles o de otra naturaleza que han tratado de excusarse como representantes legales por enfermedad, y esto lo que hacen los jueces de trabajo es de que no se admite la excusa presentada, ¿verdad, compañeros? Entonces, es importante que anoten eso, que una persona jurídica colectiva, no pueden, una persona jurídica colectiva no se puede excusar por enfermedad. Anótenlo bien, compañeros. Muy bien. Madeline. Referente a esta que no se puede presentar excusa, ¿tiene algún fundamento legal? Fíjese que el código no lo establece de manera taxativa, ¿verdad? Sí, en el 336 del Código de Trabajo aparece la excusa por enfermedad. Ahí no dice que haya una prohibición expresa, digamos, pero el sustento sería los criterios de
Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Es jurisprudencia establecida. Se recuerdan que les mencioné en algunas oportunidades que estamos siempre en materia procesal del trabajo, pues hay muchos criterios que están establecidos por la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver, para los que tienen el libro, está en la página 54, esto que pregunta la compañera, la excusa que no pueden usarse las personas jurídicas. Página 54, ahí se alusión, puede anotar, compañera, puede buscar la sentencia del 23 de enero 2015, repitiendo, 23 de enero 2015, expediente de apelación de sentencia de amparo 3215-2014. Expediente apelación sentencia de amparo número 3215, o sea, 3215-2014. Entonces, en esa sentencia usted puede ilustrarse más, ¿verdad? Sobre la Corte que dice sobre la excusa que no pueden excusarse las personas jurídicas colectivas. Bien. Ahora bien, compañeros, si no comparecen, cualquiera de las dos partes no comparecen y no presentan excusa por enfermedad, compañeros, entonces el efecto legal de eso, ¿cuál es, compañeros? Alguien que nos diga. La rebeldía. Es la rebeldía. La figura de la rebeldía, compañeros, en laboral algo especial y que nos hace diferentes de procesal civil es que en la rebeldía, en lo laboral, puede ser declarado rebelde tanto el actor como el demandado, lo cual no ocurre en civil. En civil, solo el demandado puede ser sujeto de rebeldía. ¿Sí? Eso, ojo ahí, compañeros, ¿verdad? Para que no hagan confusiones. Entonces, aquí cualquiera de los dos o los dos pueden ser declarados rebeldes oportunamente. Entonces, la rebeldía, compañeros, hay efectos que la misma Corte de Constitucionalidad, no el Código de Trabajo ni otro instrumento normativo, sino es la Corte de Constitucionalidad que ha establecido cuáles son los efectos en sentencias de la CC, aparecen los efectos de la incomparecencia de cada una de las partes. Entonces, a eso nos vamos a referir en este momento, compañeros. Vamos a los efectos. Efectos de la incomparecencia injustificada, ¿verdad? Incomparecencia, no llegaron. Injustificada, que no justifican con el certificado de enfermedad, ¿sí? Entonces, repitiendo, vamos a hablar en este momento de los efectos de la incomparecencia injustificada del actor y del demandado, ¿verdad? Para que tengamos claro y digamos qué repercusiones, qué efectos tiene procesales el hecho de que no comparezcan y que no justifiquen de manera alguna la incomparecencia, ¿sí? Bien, hablemos del actor. Si el actor, compañeros, no comparece y no justifica su inasistencia, el efecto número 1 es que se sigue el juicio en rebeldía, ¿verdad? Ese es el primer efecto, ¿verdad? Que se sigue el juicio en rebeldía. El 335, compañeros, no dice que se deba declarar la rebeldía, ¿verdad? Ojo con eso. El 335 nos dice, compañeros, leamos el 335, dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. Bajo apercibimiento, aquí está, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces, no llegó el actor, estamos hablando del actor en este momento. El actor no llegó y no justificó su inasistencia. El primer gran efecto es que se sigue el juicio en su rebeldía.
No se declara, ojo, no es de que se declare la rebeldía en ese momento. No, se sigue el juicio en su rebeldía. Esa es la interpretación que la mayor parte de abogados y jueces se hacen de esta figura. Por eso es de que en la práctica, y parece que a algunos les pregunté esto porque estaba en el laboratorio, en el cuestionario, perdón, que la rebeldía se declara hasta en sentencia. Es el momento procesal para declarar la rebeldía en sentencia. Es decir, no en la audiencia se declara que ya es rebelde, sino que se sigue el juicio en su rebeldía, dice el 335. Ojo con eso, compañeros, porque en lo civil se solicita la declaratoria de rebeldía. Cuando ya se dan los presupuestos procesales, el actor le solicita al juez que declare rebelde al demandado, dado que se dan los presupuestos procesales correspondientes para la declaratoria. Entonces, esa petición de parte en lo civil, y hay un auto que declara al demandado rebelde. No así en procesal del trabajo. En procesal del trabajo no se hace la declaratoria en la audiencia, simplemente se sigue el juicio en su rebeldía y es hasta que se dicta sentencia que el juez advierte de conformidad con las constancias procesales que el actor no llegó a la audiencia y tampoco justificó la inexistencia. Entonces, en la parte declarativa de la sentencia dice declara rebelde al actor, ¿verdad? Declara rebelde al demandado o declara rebelde a la parte actora y a la parte demandada, digamos, si los dos no llegaron, que es posible que eso pueda ocurrir, ¿sí? Va. Entonces, el primer efecto, compañeros, de la inexistencia injustificada del actor es que se sigue el juicio en su rebeldía. Número 1. Vamos a ir numerando ahí, compañeros. Número 2. Hace precluir la facultad de ampliar o modificar la demanda. Anoten ahí. Hace precluir la facultad de ampliar o modificar la demanda, ¿verdad? Entonces, platiquemos algo de esto. Si el actor presentó la demanda, compañeros, en determinados términos, presentó normalmente un memorial de demanda, supongamos que él quisiera todavía en la audiencia ampliar o modificar, que ya vimos en las clases anteriores que puede hacerlo en la audiencia, ampliar o modificar. Lógicamente, si él no llega, compañeros, no va a poder ampliar o modificar la demanda. La demanda se va a quedar tal y como la presentó, digamos en los términos originales o iniciales. Entonces ya no puede, porque él no llegó a la audiencia. Entonces está perdiendo ese derecho procesal de poder ampliar o modificar su demanda, que bien pudo hacerlo todavía en la primera audiencia al empezar la misma, ¿sí? Entonces, digamos que tácitamente se tiene por ratificada la demanda, porque como no llegó, entonces la demanda queda en los mismos términos. Así se entiende. 3. Numeral 3, compañeros. Extingue el derecho de producir pruebas. Extingue el derecho de producir pruebas que no hayan sido aportadas con anterioridad al acto. Extingue el derecho de producir pruebas que no hayan sido aportadas con anterioridad al acto. ¿Qué significa esto, compañeros? Que ya no puede producir pruebas que no haya presentado. Se refiere, compañeros, a que algunas pruebas, por ejemplo, los documentos que de una vez haya incorporado o adjuntado a su memorial de demanda, esos documentos ya están incorporados al proceso. A eso se refiere la última parte, que hayan sido aportados con anterioridad. Digamos que son solo documentos, no se me ocurre más prueba que vaya antes de la audiencia, que sean los documentos que se incorporan, que se engrapan, digamos, a la demanda, ¿sí?
al memorial de demanda. Entonces, y que no va a producir más prueba, ¿a qué se refiere? Que como no llegó a la audiencia, compañeros, no va a producir ciertas pruebas. Por ejemplo, si él ofreció en la demanda la declaración de testigos, lógicamente no se va a poder recibir la declaración de testigos porque él no está en el momento oportuno para que sean escuchados los testigos, ¿verdad? Por ejemplo, si ofreció confesión judicial de la parte contraria, pero no llegó y no había presentado con anterioridad el pliego de posiciones, lógicamente no obran en el expediente las preguntas que hay que dirigirle al absolvente. Entonces, no puede producir pruebas. Ciertas pruebas ya no las va a producir, aunque las haya ofrecido en la demanda, pero no se presentó a la audiencia, entonces no puede, en la etapa de diligenciamiento de la prueba, no puede recibirse ciertas pruebas, ¿verdad? Digamos, se van a tener como pruebas de la parte actora las que ya obran, que serían los documentos que incorporó, digamos, a su demanda. Número 4. Precluye el derecho de fiscalización de la prueba. Precluye el derecho de fiscalización de la prueba. ¿Esto a qué se refiere, compañeros? Uno de los derechos procesales que atañen a las partes procesales, compañeros, es precisamente la facultad de fiscalizar la prueba de la parte contraria, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere fiscalizar? Digamos, como que la parte actora puede, si, por ejemplo, la parte demandada está incorporando un documento que considera que adolece de falsedad, por ejemplo, parte de la fiscalización sería promover una impugnación de esos documentos, por ejemplo, estamos fiscalizando, ¿verdad? Cuando se realiza la confesión judicial, parte de la fiscalización es que las preguntas estén redactadas en los términos que la ley exige, por ejemplo, y que se realice la recepción de ese medio de prueba bajo los términos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, compañeros, precluye esa facultad de fiscalizar prueba. Ahora bien, algo que la Corte, compañeros, ha dicho y que me parece muy acertado de parte de la Corte de Constitucionalidad, hay que tomar en cuenta, compañeros, que lo diga la Corte Constitucional no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, ¿verdad? De hecho, hoy por hoy nos cuestionamos realmente, compañeros, la naturaleza y las finalidades de un tribunal constitucional, toda vez que estimamos que muchas actuaciones, muchas resoluciones no son estrictamente apegadas a nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que la Corte de Constitucionalidad, compañeros, surge como un órgano extrapoder del Estado, entre otros, un órgano extrapoder, es decir, que está fuera de los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo, judicial, no es parte de, ¿verdad? Claro que estos órganos, lamentablemente, en nuestro medio sí tienen incidencia porque la Corte está integrada por magistrados cuya designación de titulares y suplentes corresponde lamentablemente a los organismos del Estado, ¿verdad? Creo que es uno de los grandes errores que el Ejecutivo ponga un miembro titular y suplente, que la Corte ponga otro, la Corte Suprema, que entes de orden académico como nuestra universidad, también coloquen miembros integrantes de la Corte de Constitucionalidad. Creo que el sistema de designación de esos cargos debería de cambiar, ¿verdad? Porque al final, pues, digamos, se discute en algunos casos la imparcialidad de esta máxima corte de nuestro país y nos pone a pensar, compañeros,
si estamos en el camino correcto, ¿verdad? Es decir, pues los países desarrollados tienen tribunales como este, ¿verdad? Es decir, la idea no es mala, quizás los malos somos nosotros, ¿verdad, compañeros? En llegar ahí o la forma de designar, ¿verdad? Pero en esencia el Tribunal Constitucional es una situación en el ámbito jurídico, considero necesario, compañeros, que exista un tribunal de rango constitucional. Bueno, pero entonces la Corte, entre lo bueno que ha hecho la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, para nuestra materia, es que en reiteradas sentencias ha dicho que la inasistencia de la parte actora, se los leo, dice, la inasistencia de la parte actora a la audiencia del juicio oral no veda, es decir, no quita la posibilidad de que el juzgador aprecie y valore las pruebas aportadas al proceso. ¿Sí? Es decir, que en algunos juicios, compañeros, en algunos juicios, digamos, si el actor, que normalmente es un trabajador, por ejemplo, no llega a la audiencia, las pruebas que ya incorporó tienen que ser tomadas en consideración y valoradas al dictar sentencia. Es decir, si presentó documentos, esa prueba debe ser conocida y valorada en la sentencia. O sea, eso no puede, dice, no veda la posibilidad, no le quita la posibilidad al juzgador, ¿verdad? Al juez de primera instancia de trabajo, de analizar las pruebas que han sido incorporadas. Por eso, compañeros, uno de los tips, digamos, para la confesión judicial de la parte demandada ante el hecho de la posibilidad que el actor no asista a la audiencia es que se presenten de una vez con la demanda engrapada a la demanda, compañeros, en un sobre el pliego de posiciones, si el actor está ofreciendo confesión judicial. ¿Por qué? Porque si aportó eso en la audiencia, toda vez que ofreció la confesión judicial y que aportó ya las posiciones de la manera que estamos platicando, entonces el juzgador puede diligenciar esa prueba. Pero si, por ejemplo, yo soy el actor, ofrezco la confesión judicial del demandado, pero me dio pereza, compañeros, como los que no hicieron el trabajo, y entonces no hago mi pliego de posiciones, sino que digo, bueno, hasta en la audiencia yo voy a presentar el pliego de posiciones para que se diligencie la confesión judicial del demandado. En ese caso, compañeros, lo que va a ocurrir es que si no llegué, entonces no llegó el pliego de posiciones. Entonces, si bien es cierto, yo ofrecí la prueba de confesión judicial, pero como no hay posiciones que yo le dirija, hay que tomar en cuenta que las preguntas técnicamente las elabora y las dirige el que propone el medio de prueba, que sería el actor. El actor hace sus preguntas. El juez no puede inventarse preguntas, ¿verdad? Sino que es el que ofreció el medio de prueba de confesión judicial que debe presentar el grupo de preguntas, el pliego de preguntas o el pliego de posiciones, si queremos ser técnicos, el pliego de posiciones, el listado de las preguntas que se le va a dirigir a la parte contraria, ¿verdad? Entonces, eso es importante, compañeros, que la Corte ha dicho que la inasistencia, repito, de la parte actora a la audiencia no le quita la posibilidad al juzgador de valorar dichas pruebas en el proceso que ya hayan sido incorporadas. Bueno, bien, vamos a pasarnos, compañeros, a los efectos de la inasistencia injustificada del demandado. Anótenlo ahí, compañeros. Inasistencia injustificada del demandado. Entonces, el primer efecto importante, compañeros, es el mismo del actor. Es decir, se sigue el juicio en su rebeldía. Ese es el número 1.
se sigue en juicio de su rebeldía. Repito, la rebeldía, el momento procesal para declararla es en sentencia, no en la audiencia. En la audiencia solo se hace constar que no se presentó y que no justificó su inasistencia y se va a seguir el juicio en su rebeldía, porque ese es un apercibimiento desde la primera resolución de trámite. Bien, entonces, número 1, se sigue el juicio en rebeldía del demandado. Número 2, se dicta la sentencia por confesión ficta, ¿verdad? Eso ya lo hablamos desde hace algunas clases atrás, que la sentencia por confesión ficta o la ficta confessio con doble S, ficta confessio, consiste, compañeros, en la sentencia que se dicta cuando no compareció el demandado y no justificó su inasistencia. Y o sea, esos son los presupuestos, ¿verdad? Número 1, que no compareció el demandado, ¿verdad? Es un supuesto. Que no justificó su incomparecencia y que el actor ofreció la confesión judicial del demandado, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué se le va a declarar confeso? Si no hay ofrecimiento de la confesión judicial. Entonces, por eso se llama confesión ficta o la ficta confessio, que consiste, compañeros, en realidad que en 48 horas, como ya lo vimos en su oportunidad, en 48 horas se dicta la sentencia declarando confeso al demandado en las pretensiones del actor, ¿verdad? Es decir, que se declara que este demandado, su manifestación es que sí a todo. Como no llegó, se entiende que él está aceptando las posiciones. Por ejemplo, si yo digo en una posición, diga si es cierto que el articulante, que es el trabajador, el que está dirigiendo las preguntas, diga si es cierto que el articulante trabajó para su representada, la entidad Cervecería Guatemalteca Sociedad Anónima, por ejemplo. Entonces se entiende que la respuesta es sí, porque se le está declarando confeso. Esa es la declaración de confesión ficta. Que el juez diga que a eso que el actor está preguntando se entiende, por una ficción del derecho, compañeros, se entiende que está diciendo que sí, el demandado. Esa es la sentencia por confesión ficta. Bueno, entonces, eso es importante del demandado, que se declara la confesión ficta. Y también si el demandado no comparece, pero no comparece, no justifica y no se declaró, no se pidió la confesión judicial, pero se trata de un despido injustificado. Estas últimas cosas que estamos hablando están en el artículo 358 del Código de Trabajo, para el que lo quiera leer más despacio. Entonces, siempre se dicta la confesión, solo que no se llama, sentencia. Entonces, siempre que, obviamente, no se le va a llamar sentencia por confesión ficta, porque no hay confesión, pero si es una sentencia dentro de las 48 horas, siempre que se trate de despido injustificado, ¿verdad? Bueno. Entonces, eso sería el número 2, ¿verdad, compañeros? Ya hablamos del 2. El número 3, que perdió el derecho de contestar la demanda. Noten, 3. Pierde el derecho de contestar la demanda. Esto nos lo dice la Corte de Constitucionalidad, compañeros, y tiene toda la razón. Es decir, que si no comparece a la primera audiencia, uno de los actos procesales más importantes, compañeros, que el demandado realizaría en una primera audiencia es contestar la demanda. Porque al contestar la demanda, él dice si está de acuerdo en todo, está de acuerdo en parte, o se opone a todo, que no está de acuerdo con las pretensiones del actor. En ese sentido, compañeros, tenemos que tener claridad que el demandado entonces pierde ese derecho de contestar la
demanda, lo cual es fatal, compañeros. Cuando decimos, digamos, cuáles son las actuaciones más importantes de cada parte, son las que yo les pedí en el trabajo, compañeros. Digamos, los pilares del proceso son la demanda de parte del actor, la contestación de demanda de parte del demandado y la sentencia de parte del juez. No hay actos más importantes que esos tres, compañeros, si hablamos de la primera instancia. Esos son los momentos más importantes del proceso. Claro, hay una serie de derechos que las partes van a hacer valer dentro del proceso, pero lo fundamental es una buena demanda para el actor, una buena contestación de demanda para el demandado y una buena sentencia para el juzgador. Vamos, Madeline. Con respecto a la incomparecencia del demandado, si usted nos llegase a preguntar, por ejemplo, que cuáles son los efectos que surgen, podría ser resumido que simplemente el juez va a dictar sentencia en 48 horas y se va. Con eso, pues obviamente finaliza el proceso, o sí tendríamos que destacar, por ejemplo, que pierde su derecho a contestar la demanda y todos los numerales que dictó. Sí, hay que desglosarlo, compañeros, hay que describirlo porque nos interesaría muchísimo, compañeros, que dominen estos efectos a detalle, ¿verdad? Porque es importante que lo digamos, compañeros, y que lo retengamos realmente, que son momentos procesales que pierde, facultades procesales que pierde el demandado en el caso que no comparezca. Entonces, la contestación de la demanda es fundamental. Ahora bien, el demandado, compañeros, puede comparecer en cualquier otro momento del proceso, ¿verdad? Es decir, si yo soy demandado, no fui a la primera audiencia, precluyeron ciertos derechos, pero no precluyen otros derechos cuyo momento procesal no ha transcurrido. Ejemplo, si yo soy demandado y no fui a la primera audiencia y como consecuencia, por ejemplo, dictaron sentencia por confesión ficta en mi contra y me condenaron, eso no me quita la posibilidad de apelar esa sentencia de primer grado, ¿ya? Es decir, yo puedo apersonarme al proceso en cualquier momento procesal. Lo que yo no puedo hacer, compañeros, es retrotraer las etapas procesales, ¿verdad? Yo no puedo decir, si ya dictaron sentencia en primer grado, yo no puedo decir que comparezco al proceso a contestar la demanda cuando ya ese momento procesal precluyó. Y si lo hiciera, el juez va a resolver que es improcedente, a rechazar esa contestación porque el momento procesal ya precluyó. Por eso, compañeros, el principio de preclusión procesal que se aplica en todos los procesos es algo que ustedes tienen que tener pues muy presente, la preclusión procesal. Las etapas procesales ya fenecidas no puede regresarse el proceso, ¿verdad? Entonces, si yo no fui a la audiencia, no contesté la demanda porque soy demandado y ya dictaron sentencia, lo que puedo hacer yo es apersonarme al proceso y tomarlo en el estado en que se encuentra en ese momento para darle seguimiento al proceso, pero no puedo pretender regresar las etapas procesales, ¿sí? ¿Por qué? Por el famoso principio de preclusión procesal que vimos en su momento. Y por eso, compañeros, los principios procesales, no obstante, que lo vimos en el primer parcial, también se los incluí en el cuestionario del segundo parcial porque son básicos, compañeros. Pero elemental que sepamos cuáles son los principios que inspiran el derecho procesal del trabajo guatemalteco, ¿verdad? Y uno de ellos es la preclusión, ¿verdad? Y ahora, pues, aquí la Corte nos recuerda que se pierden ciertos derechos porque precluyen los mismos, ¿verdad? Entonces vamos con el 3, ¿verdad? Se pierde el derecho a contestar la demanda. Ahí aunque la Corte no lo dice, compañeros, pero yo le agregaría algo más, ¿verdad? Aunque la Corte
se queda únicamente a que se pierde el derecho de contestar la demanda, pero yo le agregaría que se pierde también el derecho de excepcionar, ¿verdad? Es decir, de plantear excepciones tanto dilatorias como perentorias, ¿verdad? Porque se recuerdan cuando estudiaron ustedes aquella hojita que les mandé comparativa de las excepciones dilatorias, perentorias y privilegiadas. Las privilegiadas dice que pueden ser planteadas, interpuestas en cualquier estado del proceso mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia, dice el material y así lo dice el Código de Trabajo. Entonces, esas todavía tenemos tiempo, digamos. Si no vamos a la primera audiencia, todavía hay posibilidades futuras de plantear esas excepciones. Lo que sí se pierde, compañeros, es plantear excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Alguien que me diga en qué momento procesal se interponen las dilatorias y perentorias, compañeros. Las dilatorias antes de contestar la demanda y las perentorias al momento de contestar la demanda. Excelente, Freddy, así es. Previo a o antes de contestar la demanda. Entonces, si yo no llego a la primera audiencia, compañeros, no puedo plantear excepciones dilatorias, ni voy a poder contestar la demanda, ni voy a poder plantear excepciones perentorias porque se plantean al contestar la demanda. Entonces, digamos, pongámonos en un escenario así fatalista, compañeros. Supongamos que yo, porque me levanté tarde ese día, llegué 3 minutos tarde a la audiencia. ¿Qué va a ocurrir, compañeros? Es que no nos van a dejar entrar a la audiencia, ¿verdad? Es decir, que aquello que, muy acuñada aquella frase, compañeros, de la hora chapina, ¿verdad? Que todo el mundo sabemos qué es, ¿verdad? Que nos invitan a la reunión a las 3 y llegamos a las 5:30, ¿va, compañero? La cena es a las 7 y aparecemos a las 9, ¿va? Entonces, ya cuando de repente hasta se acabó la comida, ¿va, compañeros? Pero llegamos, ¿va? Entonces, así somos, ¿verdad? Y lamentablemente esa es nuestra... Yo me recuerdo, compañeros, no sé si alguno de ustedes lo vio en redes, pero hace algunos años, creo que fue en la gestión de este señor presidente, ¿cómo se llama? El que era comediante. Entonces, fueron representantes de Guatemala, si no me mal recuerdo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que el ministro. En aquel tiempo fueron a una reunión a Estados Unidos, era en un lugar, no sé si era en la Casa Blanca o algo así, a la reunión. Pero lo cierto es que era una reunión con altas autoridades estadounidenses. Pero los muy chapines, ¿va, compañeros? Llegaron un día antes y se echaron los tragos y el otro día se levantaron tarde y, digamos, la reunión con los funcionarios estadounidenses era a las 10 de la mañana, por ejemplo, y ellos llegaron a las 10:30, ¿verdad? Entonces, eso fue sonado en redes sociales, compañeros, que ya no se hizo la reunión. O sea, ellos se vinieron sin reunión, ¿verdad, compañeros? Según ellos los iban a estar esperando, ¿verdad? Entonces, otras culturas, compañeros, sí son puntuales, ¿verdad? Tan puntuales que todo ya está diseñado de tal manera que, por ejemplo, en Europa, si a las 11:06:30 pasa el metro en determinado lado, usted ya tiene que estar ahí porque a esa hora va a pasar, ¿verdad? Y no lo va a esperar, obviamente. Para los que están ahí, ingresan y se van. Entonces, esto, compañeros, para nosotros los abogados, compañeros, tenemos que entender ya que deberíamos de ser puntuales. ¿Ya? No podemos ser irresponsables y querer manejar el tiempo, digamos, de terceros, de un juzgado, por ejemplo, porque los juzgados, compañeros, volviendo al tema de que se levantó tarde y llegó 3 minutos después de la audiencia, compañeros, no los van a dejar entrar, ¿verdad? Entonces, hay 2 cosas fundamentales para las audiencias. Uno es ser puntuales, y ser puntuales significa llegar antes, no llegar a la hora, ¿sí?
Entonces, si la audiencia es a las 11, compañeros, hay que estar a las 10:15, 10:30, ahí, ¿verdad? Por cualquier cuestión imprevista, compañeros, ¿verdad? Y así se tiene que enseñarle a la gente también que tiene que llegar antes, pero uno tiene que poner el ejemplo, ¿verdad? El abogado tiene que llegar primero, ¿verdad? No puedo citar yo a alguien a las 10 y yo llegar a las 10:45, ¿verdad, compañero? Tenemos que poner el ejemplo, de ser puntuales. La puntualidad, número 1, y la identificación. Yo me recuerdo, compañeros, en una audiencia ya hace algunos años que un colega, por cierto, que es mi amigo, llegó a la audiencia, pero él iba de parte de la PGN, ¿verdad? Y yo iba pues como abogado, asesor de un trabajador. Pero este abogado, compañeros, olvidó su carnet de colegiado activo. Y la condición, compañeros, para ejercer nuestra profesión en cualquier lugar y momento es que tengamos la calidad de colegiados activos. Entonces, el juez conocía a ese abogado. Yo, como abogado de una de las partes, lo conocía, incluso era mi amigo el abogado que llegó. Pero conocerlo, compañeros, no significa que él tuviera la calidad de colegiado activo. Él tenía la obligación de exhibir el documento, que es el carnet, para acreditar documentalmente que tenía la calidad de colegiado activo. Y resulta que se le olvidó el carnet, ¿verdad, compañeros? Y entonces, pues, bueno, siendo amigo, pues mejor nos abstuvimos, ¿verdad, compañeros, de manifestarnos, pero al final el juez, pues el juez era el llamado a sacarlo de la audiencia y lo sacaron, más lo expulsaron de la audiencia por no acreditar la calidad de colegiado activo. Entonces, compañeros, por eso les digo que tenemos que empezar a ser responsables, compañeros, con el tema del tiempo, con el tema de lo que nos corresponde. Ustedes ya están a 3 semestres de cerrar pensum, entonces tenemos que ya sentir la responsabilidad de nuestros actos, compañeros. Entonces, pues yo les he compartido ya varias situaciones, digamos, un poco complejas, como esta, digamos, para este abogado que por no llevar su carnet de colegiado activo, pues lo expulsaron, ¿verdad? Entonces, quedan anécdotas, ¿verdad? De lo que uno mira en la práctica. Lo importante es no ser uno parte de, ¿verdad, compañeros? Porque eso sí ya sería un poco penoso, digamos. Entonces, en el tema de los carnets, yo me recuerdo, por ejemplo, que un compañero hace algunos años, creo que lo asaltaron o él perdió su carnet una tarde y el otro día en la mañana tenía audiencia, ¿verdad, compañeros? Entonces, los carnets antes eran menos, ¿verdad? Pero ahora valen 25 quetzales, ¿verdad, compañeros? Entonces, ¿por qué no va a pagar usted mejor con pagar 2 carnets, ¿verdad? Y tiene un carnet ahí guardado en su casa o en su oficina. Entonces, si pierde o le roban, lo asaltan o lo que sea con su carnet, pues usted tiene otro en la casa, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, yo me recuerdo la aflicción de este colega, compañero de oficina en aquel tiempo, porque perdió su carnet, ¿verdad? Una tarde antes del día que tenía una audiencia muy importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser previsores también, compañeros, ¿verdad? O sea, el abogado tiene que ser vivo, compañeros, en otras palabras, ¿verdad? Palabras coloquiales, tiene que ser vivo. Y otra palabra que usa mucho el Chapín, ¿verdad, compañeros? Su lenguaje coloquial es chispudo, ¿verdad, compañeros? Pilas, como usted le quiera decir, compañeros, pero tiene que avivarse, ¿va? Y parte de esa viveza, compañeros, es, pues, bueno, no olvidar el carnet, ¿va, compañeros? Porque usted puede llegar bien elegante, ¿verdad? Con su traje, no sé, de la marca, pues, más cara que a usted se le ocurra y que llegue impecable hasta con su pañuelito en la bolsa y sus zapatos del Lagarto Juancho, por ejemplo, pero bien lustraditos, etcétera, compañeros. Pero eso no vale, compañeros, ¿verdad? Lo importante, ¿de qué le sirve ir así, compañeros? Así como Catrín, ¿verdad?
pero no lleva su carnet, compañeros. Entonces, resulta que lo van a expulsar, por muy catrín que sea, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Por supuesto, compañeros, que a la audiencia hay que ir decorosamente vestido, ¿verdad? Yo me recuerdo también una anécdota que le ocurrió a un amigo juez, que hoy es juez de trabajo de aquí de la capital, pero él era juez de Santa Rosa, del departamento de Santa Rosa. Y resulta que en ciertas épocas del año pues hay mucho calor ahí, y entonces muchos abogados llegaban con playera o con camisa de manga corta o hacía algo sport, digamos, casual, digamos, no formal. Entonces, este amigo, él me contó, este juez, que él se puso a pensar, bueno, pero parte del decoro de ser profesional del derecho es también la vestimenta. Y entonces él puso su rótulo ahí, compañeros, en la puerta del juzgado, que el abogado que compareciera ante esa sede judicial tenía que ir decorosamente vestido. Y que necesitaba, obviamente, que los caballeros fueran con saco, con camisa, con corbata. Y las damas, las abogadas, pues también con una vestimenta apropiada a la solemnidad de los actos procesales, compañeros. Y me recuerdo que él me contaba y nos reíamos que muchos abogados, pues no les gustó la decisión de él. Y él incluso como juez, pues de una manera penosa en algunas audiencias, pues le llamó la atención a algunos abogados que no iban decorosamente vestidos, compañeros. Y si bien es cierto, dice que el hábito no hace al monje, ¿va, compañeros? Es decir, la esencia es la persona, ¿va? Yo me recuerdo, compañeros, otra anécdota, esa sí me pasó a mí. Me recuerdo que hace algunos años un hecho de tránsito, en aquel tiempo me daba tiempo para eso, ahora ya no. Pero resulta que era un sábado y yo pues iba a jugar fútbol. Y obviamente iba con pantaloneta, playera y tenis, ¿verdad? Porque los demás implementos ya en la cancha. Pero resulta, compañeros, que en eso, pues hay un hecho de tránsito y me llaman y entonces llego, ¿verdad? Llego. Pero yo iba en pantaloneta, compañeros. Ahora, que yo fuera en pantaloneta no me quitaba la calidad de abogado, ¿verdad? Entonces, las circunstancias del momento, era un sábado, era a mediodía y había un calor infernal y era el Aguilar Batres. Bueno, pues entonces, digamos, lo que yo acredité la calidad a través de mi carnet, y que fuera en pantaloneta no quitaba mi calidad de colegiado activo, ¿verdad, compañeros? Y entonces vimos ahí qué pudimos hacer, pero lo chistoso y que nunca se me olvida es de que la gente de Metra preguntó de manera general, porque estábamos ya platicando ahí, que dijo, bueno, ¿y a qué hora va a venir el abogado, verdad? Y yo ya estaba ahí parado casi enfrente a él, ¿verdad? Entonces, a veces también creemos, compañeros, que el abogado siempre va a andar entacuchado, ¿verdad? Que es otro de los errores también entonces, o que el abogado se vea, digamos, de una edad avanzada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, parece que sabe mucho, ¿verdad? Y no saben que se graduó el año pasado, ¿verdad, compañeros? Que se graduó a los 60 años, ¿verdad? Tipo Maquiavelo. Entonces, no es, digamos, compañeros, no es la edad, ¿verdad? Incluso el tiempo de ejercicio, porque alguien puede decir, mire, yo me gradué hace 30 años, pero no quiere decir que tenga una experiencia de 30 años, puede ser de que hace una escritura por año, ¿va, compañero? Entonces lleva 30 escrituras 30 años después, ¿va? Entonces no tiene mucha experiencia notarial que digamos, ¿verdad? Aunque tenga 100 años de haberse graduado. Entonces, esos detalles tampoco podemos, digamos, nuestra sociedad piensa, hay un prejuicio, digamos, de que al abogado siempre lo vamos a ver pues con traje formal, ¿verdad? Pero no es así.
¿verdad? Hay cuestiones o circunstancias que pueden determinar. Sin embargo, en los actos procesales sí debemos vestirnos decorosamente, compañeros. Incluso en los exámenes técnico-profesionales, llamados comúnmente privados, en esos exámenes privados, compañeros, se le requiere al estudiante también que llegue decorosamente vestido, ¿verdad? No podemos, digamos, pensar en que llegue alguien a un examen de tal naturaleza, pues vestido de una manera informal, ¿verdad, compañeros? Entonces, tengamos cuidado en eso, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar dónde y cuándo podemos usar determinada vestimenta. Y en este caso, cuando son actos como los que estamos mencionando, pues tiene que haber de alguna manera formalidad en nuestro vestuario, ¿verdad? Y si vamos al examen privado, compañeros, lo importante es que estudiemos fuerte, no tanto que vayamos a un almacén caro a comprar un buen traje, ¿verdad, compañero? Porque eso no nos va a salvar del examen, nos va a salvar lo que sabemos, aunque llevemos un saco el más humilde que ustedes consideren, un saco viejito, un saco de paca si quisieran, porque no, lo importante no es el saco, compañero, lo importante es lo que usted lleva en su cabecita, ¿verdad? Para poder responder al examen, ¿verdad? O sea, lo demás es apariencia nada más, ¿verdad? Bueno, entonces terminemos con esto. Yo el derecho de contestar la demanda y de plantear excepciones dilatorias y perentorias, ¿verdad? Anotaron, ¿verdad? Y el último número, compañeros, el número 4, la posibilidad de ofrecer pruebas y de refutar las pruebas del actor. Repito, pierde la posibilidad de ofrecer pruebas y de refutar las pruebas de la parte actora. Eso también es importante, compañeros. El hecho de que si el demandado no comparece a la audiencia, entonces pierde esa posibilidad de ofrecer prueba. Imagínense que la prueba, lo vamos a ver más adelante, que hay un principio de necesidad de la prueba. Hay una carga de la prueba. Entonces, si yo no me presento como demandado, si yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo en mi poder como demandado un finiquito laboral? Un documento donde consta que yo pagué las prestaciones laborales. Pero, compañeros, si yo no fui a la audiencia, yo no contesté la demanda, yo no planteé excepciones perentorias bajo el argumento de que yo tenía ese documento y que lo incorporo a la contestación de demanda. ¿Qué ha pasado en casos reales, compañeros? Cuando hay prueba fundamental que no fue incorporada. ¿El proceso? Otra cosa, que empieza a mediodía y estoy bien para buscar a Dios. Apaguemos por ahí el micrófono, Dalila, parece que se le conectó ahí. Perdón, licenciado. Muy bien, no tenga pena. Entonces, les decía que se pierde esa posibilidad de ofrecer prueba, que es algo elemental, compañeros. No solo perdí la posibilidad de oponerme, sino que yo no voy a poder ofrecer pruebas a mi favor. Y hay que recordar, compañeros, que el ofrecimiento de la prueba es en la contestación de la demanda, porque la demanda debe cumplir con los requisitos, la contestación de demanda, perdón, debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda. Es decir, uno de ellos es ofrecer la prueba que yo considere como demandado que hay que diligenciar dentro de ese proceso. Entonces, pierdo esa posibilidad de ofrecer los medios de prueba y de refutar, es decir, de fiscalizar, de contradecir la prueba de la parte contraria, ¿verdad? Es decir, yo estoy admitiendo, digamos, que la prueba ofrecida, pues, está bien porque yo no llegué, entonces el juez tendrá que valorarla en su oportunidad. Bien, compañeros, nos quedamos ahí, ¿verdad? Siempre es un gusto saludarles y hay que seguir estudiando, compañeros. Los animo a que estudien porque
Eso va a permitir que en su examen final pues puedan tener una nota considerable. Siempre es un gusto saludarlos. Pasen. Feliz tarde, compañeros. Nos vemos en la próxima. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, cuídense.